Estamos estudiando una serie titulada Israel, la higuera y los últimos días. Esta es la cuarta conferencia. De veras se los digo con todo mi corazón. Busquen las primeras tres. La tercera la acabo de dar en el segundo servicio. Pero es una serie importantísima que nos dice qué está pasando en el Medio Oriente, el futuro de Israel, la iglesia e Israel, en qué tiempo realmente nos encontramos, porque hay una desinformación impresionante en los medios de comunicación y en las redes sociales. Así que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dice el Señor. En esta serie estamos tratando de ubicarnos claramente porque hay aparentemente en la Biblia algunas contradicciones, aparentes contradicciones. Una dicen es que nadie sabe el día y la hora. Es correcto, amén. Nadie sabe el día y la hora del regreso de Cristo. Pero por otro lado, la Biblia también nos dice que sí sabemos las señales de los tiempos en que podemos vivir. Cristo en Mateo 16 les dijo a los fariseos que eran unos hipócritas porque podían distinguir los arreboles y cuando se juntaban las nubes podían decir va a llover, pero ellos no fueron capaces de discernir los tiempos en que Jesucristo iba a venir. Así que estamos viendo claramente en esta serie de qué forma el 14 de mayo de 1948 que Israel recobra su independencia nacional y su soberanía es una de las señales más grandes que Dios nos ha dejado para que nos ubiquemos en qué tiempo estamos. Porque si Israel no hubiera regresado en 1948, fíjense lo que les voy a decir, la profecía, por ejemplo, de Ezequiel 38 y 39 de Gog y de Magog, que es la tercera guerra mundial, no hubiera podido regresar y cumplirse esta profecía porque, como vimos en la conferencia anterior, Israel tenía que estar en su tierra para que se cumpliera la profecía donde el profeta Ezequiel dijo que cuando viniera la alianza de naciones a atacar a Israel, Israel tenía que estar viviendo en paz y con seguridad. Cosa que hace 2700 años, desde que Ezequiel escribió esto, Israel desde el 48 no ha tenido un solo día que no le estén lanzando bombas, misiles o cohetes. Si Israel no hubiera regresado en el 48, ¿cómo podían reconstruir el tercer templo? Ya ahorita se encuentra, ¿verdad?, el motivo de los rabinos de levantar el tercer templo de Israel. El Instituto del Templo se llama este proyecto. Pero si Israel no estuviera en su tierra, ¿cómo iba ni siquiera a pensar levantar un templo? En tercer lugar, si Israel no hubiera regresado en el 48, ¿a quién iba a perseguir el anticristo? Todo Apocalipsis, la persecución del anticristo contra los judíos y contra nosotros, los que se salven durante la tribulación. Así que no cabe duda que desde 1948, estamos hablando, ¿verdad?, aproximadamente de 75, 76 años ya, Israel ha vivido un tiempo de guerra tras guerra tras guerra. En el 48 los atacaron y ganaron. En el 56, la guerra del Canal de Suez, los atacaron y ganaron. En el 67, 5 naciones árabes, Jordania, Egipto, Siria, Irak y Libia, los atacaron. Cuando en las probabilidades estaban casi al 50-1, pudieron de una forma milagrosa ganarles. En el 73, la guerra de Yom Kippur, los volvieron a atacar, volvieron a ganar. En el 73, 74, 75, cuando Yasser Arafat, discípulo de Husseini, un hombre que en el tiempo de los nazis se une con Hitler para acabar con los judíos. Hitler pierde la Segunda Guerra Mundial. Husseini, un egipcio,
continuó en los 50 levantando y entrenando guerrilleros, grupos terroristas, para tratar de terminar lo que Hitler no pudo terminar: el exterminio de los judíos y de la nación de Israel. Donde estamos oyendo esta última semana, ya no nos vamos más atrás, esta última semana, Israel de una forma milagrosa acaba de acabar con Yahya Sinwar, el director principal y líder del grupo terrorista Hamas. Cuando hace un mes el presidente de Estados Unidos y Kamala Harris, que es la candidata ahorita a la presidencia de parte de los demócratas, le advirtieron a Netanyahu: no vayas a Rafah, que es la ciudad, el sur de Gaza, y donde el Mossad, que es el servicio de inteligencia de Israel, sabía que ahí se encontraban los principales líderes de Hamas, los que el 7 de octubre del año pasado, 2023, entraron y mataron a más de 1,200 civiles y se llevaron a más de 250 de rehenes, que eran como 100 rehenes todavía, niños, jóvenes, adultos y de la cuarta edad, en manos de este grupo de terroristas. Hace 2 días acaban con este hombre en Rafah. No hizo caso Netanyahu ni Estados Unidos. El presidente Macron de Francia es que ya no le manden más armamento a Israel. Vamos a embargar las armas a Israel. Si Netanyahu hubiera hecho caso de esto, nunca hubieran encontrado a Yahya Sinwar, el presidente y el líder del grupo terrorista de Hamas. Ahora ya Hamas parece que está completamente extinguido. Antier, más de 600 terroristas de Hamas se hincaron y se rindieron a Israel. Ya no queremos pelear con ustedes. Dice en México: no le saques. Y ahora la guerra es al norte con Hezbollah, y lo mismo están: no entren por favor a Hezbollah porque quieren entrar con tropas. Hezbollah es un grupo terrorista también financiado por Rusia y por Qatar, que son las 2 naciones principalmente que financian a más de 7 grupos terroristas. Y están diciendo, ¿verdad?, es que si Israel entra al Líbano va a haber personas civiles muertas, etcétera, etcétera, cese al fuego. Y si ellos no entran a eliminar a Hezbollah, Israel tiene una obligación, como cualquier presidente, dictador o rey de cualquier nación de la historia de su nación. El presidente, el líder de una nación, tiene que proteger al pueblo. ¿De acuerdo? Y cuando somos atacados por una nación, imaginémonos que Guatemala nos comienza a lanzar misiles. ¿Vamos a cruzarnos de brazos? Y que Guatemala se meta y que se lleve de Quintana Roo a más de 500, 600 personas de rehenes. ¿Nos vamos a quedar cruzados de brazos? El gobierno de México no sería gobierno. Entonces lo único que ha hecho Israel es defenderse y tratar de, eliminando los grupos terroristas, evitar y proteger en el futuro a su pueblo. Que no vuelva a suceder lo que pasó el 7 de octubre y lo que ha pasado desde hace 73, 72 años, que todos los días bombas y bombas y bombas y cohetes y misiles. Ya estuvo suave, ¿no? Ahora sí nos vamos de veras contra ustedes. Y todo esto está completamente desvirtuado por los medios masivos de comunicación, las redes sociales, que están completamente y son antisemitas. Escuchen esto: la mayor parte de los gobiernos del mundo son antisemitas. Las naciones de Occidente, principalmente Europa y el continente americano, la mayoría son antisemitas, apoyando todas casi la Agenda 2030, que tiene como principal, en su punto más importante, la ideología de género. Busca y googlea Agenda 2030 y vas a encontrar nunca la palabra sexo. Fíjense a dónde estamos yendo, síganme con mucho cuidado. Vas a encontrar la palabra género. Suprimieron la palabra sexo
Y qué interesante a la luz de la Biblia, que todo este desarrollo y planeación de las naciones con el 2030 estén enfocadas principalmente en atacar la familia, en procurar que los hombres ya no se casen con mujeres, ni las mujeres con hombres, en tratar de confundir a los niños de tal manera que el niño ya no se sienta macho ni la niña se sienta hembra, que puedan comenzar a considerar en sus mentes aún no desarrolladas neurológicamente que pueden cambiar de sexo, y que se les comience a ofrecer, como en Canadá, operaciones de transgénero quirúrgicas sin la intervención de los padres. ¿Por qué ese ataque a la familia, al matrimonio y a confundirnos de nuestra identidad? La Biblia lo dice claramente. Si podemos considerar que estamos rodeados de un mundo invisible de tinieblas por el príncipe de las tinieblas, el padre de las mentiras, entonces el principal enemigo para el Satanás desde el principio de la creación, Génesis 3:15, la profecía a la mujer: de tu semilla herirás en la cabeza a la semilla de la mujer, y tú herirás a la semilla de la mujer en el talón. Desde el principio hay una guerra genética donde iba a descender el Mesías a través de casi 5,000, 6,000 años para que pudiera realmente venir como el libertador. Y desde entonces el propósito de Satanás es robarnos nuestra identidad. Escucha esto. Fíjate la mala estrategia de este ser que se llama Satanás, el diablo, el dragón, el príncipe Belcebú, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este siglo, en fin, todos los títulos que se dan. ¿Recuerdan ustedes Daniel capítulo 1? ¿Cómo comienza Daniel capítulo 1? Bueno, un rey en Babilonia llamado Nabucodonosor va a Israel y se trae a Babilonia, que es Irak. Cuando veas Babilonia en el Antiguo Testamento y se refiere a lo que es ahora la moderna Irak. Irak, Siria y Líbano. Apúntalo. Irak, Siria y el Líbano son la antigua Mesopotamia. Y cuando hablas de Babilonia, abarcaba el Líbano, Siria e Irak. Y Nabucodonosor da una orden cuando encuentran a 4 jóvenes, entre ellos Daniel, para que inmediatamente los entrenen para estar en el palacio sirviendo, pero antes, y aquí ya vemos satánicamente el propósito, tenían que desprogramarlos, borrarles su religión, sus tradiciones, sus costumbres, su lenguaje. Y ya que estuvieran desprogramados, el imperio babilónico satánicamente listo para poder usarlos una vez que hayan perdido su identidad. ¿Qué es lo que está sucediendo otra vez? ¿Por qué el diablo quiere hacerte pensar que no eres lo que Dios te creó? Porque el momento que un ser humano pierde su identidad, en ese momento pierdes la brújula de tu vida. Cuando ya no sabes qué eres, si eres hombre o si eres mujer, en ese momento tu identidad está completamente confundida y ya no tienes una guía en tu vida para guiarte, porque cuando se pierde la identidad del género, se pierde todo. Y en ese momento te vuelves vulnerable a los ataques, a los dardos, como dice Efesios 6, del maligno en tu vida. Porque ya te puede manejar y manipular y puede meterte la identidad que él quiere en tu mente para que tú actúes conforme al nuevo programa que Satanás te mete a través de ideas que no vienen de la Biblia, sino que vienen del mundo secular. Y cuando la humanidad crece y las sociedades crecen y se desarrollan bajo este programa,
es cuando sabemos que es una generación de psicópatas. ¿Quién es un psicópata? Psicológicamente hablando, es una persona, número uno, que le gusta ver a las personas sufrir. Por ejemplo, los nazis eran psicópatas porque les gustaba a la gente sufrir. El grupo de Hamás llegaron a los kibutz de Israel el pasado 7 de octubre del 2023 y entraron, y a los niños de 5 o 6 meses entraron a atacar, no a soldados. No dirigieron su ataque a soldados israelíes, dirigieron su ataque a civiles. Y comenzaron con los niños de 5 o 6 meses de nacido a meterlos en un horno enfrente de los papás, en sus casas en microondas. A las mujeres abrirles con un cuchillo el vientre. A los papás sacarle los ojos enfrente de la mamá. Después cortarle las manos. Si las atrocidades que ellos hicieron no se consideran de psicópatas, no sé qué otra palabra o adjetivo calificativo se les pueda denominar. Y no solamente eso, sino que ahora el mundo entero, ¿verdad? En lugar de vamos a orar por los rehenes, por el amor de Dios, el día que secuestran a tu hija, a tu hijo, a tu bebé de 6 meses, ¿qué harías, verdad? Oren, por favor. No, el mundo dijo que liberen a Hamás. O sea, estamos en un mundo donde ya la gente ha perdido la brújula. Cuando llegan los estudiantes de la Universidad de Columbia, de Yale, de Princeton, de Oxford en Inglaterra, a desfilar en las calles, desde el mar hasta el río, ¿verdad? Libertad al mundo, a los palestinos, es cuando dices tú, ¿cómo pueden estudiantes se supone con un nivel académico para que estés en Harvard o en Columbia o en Boston o en Yale, pues tener una característica importante que es la inteligencia? No cualquiera estudia en estas universidades, pero ¿a qué grado están completamente tan desarticulados mentalmente, sin ninguna brújula, donde por un lado son muy inteligentes en cuanto a las materias y al conocimiento y a la filosofía, pero el otro lado de su cerebro está completamente desconectado de la realidad? ¿Es posible que haya seres humanos así? Que haya personas como Hitler, una mente impresionante de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia. La red de inteligencia que hizo en Europa Occidental fue impresionante, y en Oriental también. Y la red que tenía en todo lo que él desarrolló como los sistemas de servicio secreto por Himmler, impresionante. Pero ese hombre, al mismo tiempo que tenía un conocimiento y una sabiduría diabólica. Entonces vemos que hay personas que son muy, muy inteligentes, pero son completamente brutas, completamente incapaces de concebir el mundo como es el mundo. Y es cuando una persona, en el libro de Oseas, dice el profeta, son tortas no volteadas. O sea, yo agarro una hamburguesa y la pones a freír, para que me entiendan, y le fríes la mitad de la hamburguesa y la sacas sin que la voltees, y la otra mitad se fría también. Entonces, cuando me la sirves, por el amor de Dios, la volteo y digo, oye, está bien cocida aquí, pero por este lado está cruda. Bueno, esto fue un ejemplo que usó el Espíritu Santo para definir a muchos seres humanos. Son muy inteligentes y muy capaces, pero están crudos, por ejemplo, en su casa. ¿Cómo tratan a la esposa? ¿Cómo tratan a los hijos? Son adúlteros, borrachos, parranderos y jugadores, pero son presidentes de la compañía, y son presidentes de un país, y son diputados, y son senadores, y en su familia son completamente un asco. En cuestiones espirituales, de valores, de ética y de moral, están reprobadísimos. No conciben realmente el mundo como el mundo es. Y esta es una realidad que tenemos que luchar para evitarla, porque, vuelvo a repetir, el mundo ahora está lleno de antisemitas.
Inclusive hay cristianos que se dicen cristianos y están en contra de Israel porque no entienden. Este es el propósito de esta serie. Yo preparé esta serie hace 6 años tal vez, sin saber que íbamos a llegar a este punto donde tenía que comunicarle esto. Yo estuve guardando mis hojas y guardando, investigando, etcétera, etcétera, hasta que hace 4 o 5 meses me dijo el Señor, es la hora de compartir esto al mundo. Esta información es para este momento preciso en que estamos viviendo. Vemos nosotros también que también se inventaron falsas doctrinas con todo este movimiento de mentiras que hay en las redes sociales, etcétera, etcétera, que hicieron creer a los cristianos que Israel ya había sido desplazado por Dios y que la iglesia había tomado su lugar. Se llama la teología herética del reemplazo. No, ya Dios no tiene que ver nada con Israel, ellos pecaron, los abandonaron, la iglesia ahora es el Israel de Dios, la iglesia ahora es la que se va a levantar. Y aunque hay cierta verdad en esto, no es una verdad completa, porque siempre una mentira con un poquito de verdad surte mejor efecto. Cuando las tinieblas tienen un poquito de luz, surte un mejor ejemplo. Entonces se comenzó a enseñar esto, ¿verdad? Y reemplazaron a Israel. Y las promesas de Abraham, que es incondicional a Israel, no la tomaron en cuenta. Borraron de la Biblia Romanos 9, 10 y 11, 3 capítulos del libro de Romanos, que es Romanos es la constitución de la iglesia cristiana, porque están las principales doctrinas esenciales de la palabra de Dios. Esos 3 capítulos los dedica el Espíritu Santo a enseñarnos que no nos envanezcamos por el hecho que Israel haya caído, sino que recobremos realmente nuestra mente y sepamos que Dios no ha olvidado a Israel. Y que así como cayeron, poderoso es Dios para volverlos a levantar. Entonces, ¿de dónde sacan tantas barbaridades? Y están llenando las redes sociales de eso. Entonces todo esto es importantísimo para que podamos entender, ¿verdad? Aún peor, ¿verdad? Comenzaron a usar más tarde doctrinas demoníacas como justificaciones teológicas para llevar algunos actos más terribles de la historia, como las cruzadas por el Vaticano, la Inquisición y el nazismo, con el Holocausto, con más de 6 millones de asesinados. Llegó un momento en que la iglesia romana dijo, no, es que aquí tenemos que matar a los musulmanes, y ¿verdad? Hicieron las cruzadas, mataron a miles de musulmanes. Vino la Inquisición, el que no acepte que Roma salva y el que no acepte que a través de Roma es la salvación, córtenle el cuello, judíos y cristianos evangélicos. Famoso Torquemada de España, que dirigió la Inquisición. Sin embargo, la Biblia, ¿verdad?, es clara. Una vez que ocurrió el primer evento de los últimos tiempos, el renacimiento de Israel, el segundo evento es el rapto de la iglesia. Y el diablo está tan consciente de eso, que así como ha tratado de manchar y de distorsionar, ¿verdad?, y de sacar completamente de su contexto el programa de Dios en la Biblia de Israel, ahora lo está haciendo con la iglesia. Y en los últimos meses me he encontrado opiniones y personas que me han dicho que el rapto, escuchen, ni siquiera existe en la Biblia. Ya no sé decir Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. El rapto lo inventó un señor John Darby hace 2 siglos. Y de ahí él inventó la Biblia Scofield, que puso de moda el rapto de la iglesia. Cuando vamos al origen de la historia, Orígenes, Tertuliano y los padres de la iglesia creían en el rapto. ¿Cómo que hace 2 siglos? ¿Cómo que no está en la iglesia? Pues arráncale las páginas a Juan 14, a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, a Primera de Corintios capítulo 15, a Apocalipsis capítulo 4. Arráncaselos, yo les decía a estas personas, porque ahí está claramente el arrebatamiento de la iglesia. En el Antiguo Testamento hubo 2 casos. Enoc, que fue sacado del Hebreos capítulo 11 de su cuerpo y llevado al cielo, y Elías, que fue sacado de su cuerpo y llevado al cielo.
Ahí tuvimos 2 raptos en el Antiguo Testamento, aunque la doctrina no estaba claramente explicada hasta que Dios se la reveló al apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 51 al 53. Pero a ese grado hemos llegado, donde el diablo está atacando ahora y los cristianos, por no tener la información suficiente, caen como mosquitos, ¿verdad? Como mariposas en la red. Dice la Biblia, en el hoyo que han hecho van a caer y en la red que crearon van a tropezar. De hecho, ¿verdad? Nadie podía saber quién sería la última generación si Israel no hubiera regresado a su tierra. Leamos el pasaje que estamos usando en esta serie en Mateo 24. Voy a tratar en cada conferencia de leer este pasaje, porque hay muchos de ustedes que no han oído la anterior conferencia o las otras 3 anteriores a esta. Dice Mateo 24, y este es el pasaje que está de base teológicamente y escatológicamente de toda esta serie de conferencias. Mateo 24, 32 al 34. Dice Jesucristo: de la higuera aprendan la parábola. Número 1, ¿quién es la higuera? Si nosotros identificamos la higuera, podemos entonces identificar y explicar e interpretar las palabras de Cristo. Y claro que sabemos que la higuera es Israel. Anteriormente, ¿verdad? Ya la Biblia mencionaba que el día antes de su crucifixión venía Cristo con los discípulos y vio una higuera, Jesucristo, y vio que no había fruto y la maldijo. Y los discípulos pasaron y dijeron: pero ¿cómo es posible que se haya maldecido con las palabras de Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Dando una representación de lo que le vendría a Israel por haber rechazado al Mesías. Israel quedó casi durante 2000 años bajo una maldición hasta que regresaron nacionalmente en el 48 a su tierra. Entonces no hay ninguna duda, hay cantidad de pasajes en el Antiguo Testamento. Nos habla Dios que la higuera es Israel. Entonces, de Israel aprendamos esta parábola. Primer paso. Número 2, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesucristo cuando escribió estas palabras? Israel, a los 70 años después de Cristo, llegó el general Tito romano, enviado por Vespasiano, su papá, de Roma, y arrasó con Jerusalén. Y algunos años después, en el año 135, Bar Kokhba, otro judío, volvió a rebelarse, y entonces Roma acabó totalmente con Jerusalén y la tierra de Israel. Y desde el año 130 o 70 después de Cristo hasta 1948, Israel vivió exiliado, los israelitas, en Francia, en Rusia, en España, en México, en todas las naciones. Y después de casi 2000 años, ¿quién se iba a imaginar? Porque es un caso único en la historia. No ha habido otro caso similar a lo que sucedió con Israel, que iban a idear el programa para regresar a su tierra, convertirse en una nación, convertirse en un ejército. Ahorita es el mejor ejército del mundo. El Navy SEAL, que es uno de los marinos que entrenan en Estados Unidos, y fue un grupo de Navy SEALs que mandaron a matar a Osama Bin Laden cuando localizaron a través de satélites dónde estaba Osama Bin Laden, que fue el padre de Al Qaeda o el que fundó Al Qaeda, y lo mataron. Se llama O'Neill. Y ayer acaba de dar una conferencia este ex Navy SEAL, que él fue el que mató a Osama Bin Laden subiendo las escaleras de Osama Bin Laden. Se paró Osama Bin Laden y le disparó paz en la frente y creo que también en el pecho. Murió inmediatamente Osama Bin Laden. Pues acaba de decir hace 3 días, Israel
es el ejército más poderoso que he conocido y es el mejor estratega militar en la guerra urbana que cualquier otro ejército haya tenido, porque es el primer ejército que en primer lugar, nunca antes de entrar a un lugar, les avisa a los civiles que se salgan del lugar. Y número dos, nunca ha habido un ejército hasta ahorita que luche contra otro ejército vestidos de civiles. Todas las guerras son, ¿verdad? Los americanos de verde, los alemanes de negro, o sea, todo ejército tiene un color en su uniforme. Pero aquí Israel se enfrenta con un ejército de guerrilleros urbanos en una ciudad donde entras y no sabes el que está con un saco, con un suéter, si debajo trae un R-15 o una K-47. Entonces es el primer ejército en la historia que le enseña al mundo cómo pelear en una ciudad. Y de una forma paradójica, fue el sueño de Castro y del Che Guevara. Cuando Castro mandó al Che Guevara a Bolivia en el siglo pasado para continuar con la guerrilla urbana, fracasó completamente el Che. Y le comunicaron a Estados Unidos: hoy aquí está este señor que ustedes están buscando. Se fue con 6 o 7 soldados. Agarran al Che, lo matan, ¿verdad? Y termina el sueño de expandir la guerrilla urbana en Latinoamérica. Entonces nadie lo había logrado más que Israel hasta el siglo XXI, que pueden entrar a una ciudad y en medio de los civiles, y por eso lo han acusado toda la propaganda, mentiras, Israel ya a los de Gaza y mataron a 30,000 y había niños, y después se investiga que los niños que murieron es porque en la casa de esos niños y de esa familia los del grupo de Hamás habían puesto cohetes en las casas y en las escuelas primarias y en los hospitales. Este grupo, que ni siquiera le importa a su pueblo, los palestinos, pusieron cohetes en lugares para que Israel no los pudiera atacar y culpar cuando Israel los atacara de que eran genocidas. Y todo esto se lo traga el mundo, se lo cree el mundo. Impresionante, increíble, al grado que hemos llegado de desinformación y de credibilidad de un mundo dominado por el padre de las mentiras, que es Satanás. El otro día, hace como 3 o 4 días, hubo una entrevista. Una señora que se llama Adela Micha, que es judía, entrevistó a un historiador. Buenísima entrevista. Y ella le pregunta al historiador: he oído pocos historiadores como este muchacho, también informados sobre el Medio Oriente en toda mi vida como él, la información que él tiene. Y cuando ella le estaba preguntando acerca de esto, ¿verdad? Le estaba preguntando: pero ¿cómo es posible que Israel pueda no perder? O sea, en el 48 ganaron, en el 56 ganaron, en el 77 ganaron, y no han podido acabar con ellos. Estamos hablando de 30, 40 millones de naciones alrededor de él que juran exterminarlo. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Bueno, cuando ya la historia, ¿verdad?, no puede dar una respuesta más que, bueno, es el mejor ejército, nosotros tenemos una respuesta, simplemente es porque tienen a Dios de su lado. ¿Qué significa la palabra Israel? ¿Se acuerdan cuando le cambió Dios a Jacob el nombre? Que luchó con un ángel, que le dijo Dios: ahora tu nombre es Yisrael, que significa el que lucha al lado de Dios. Y por eso ahora Romanos capítulo 2 y Romanos capítulo 4 y Romanos capítulo 9, 10 y 11 nos llaman a nosotros, que fuimos injertados en la iglesia en el olivo que es Israel. Y ahora nosotros, al aceptar a Jesucristo, que es el Mesías, el Salvador de Israel que ellos crucificaron, al recibir la primera iglesia que fue judía, la primera iglesia cristiana, al tener una Biblia que es judía, ¿verdad?, menos el Nuevo Testamento, y al ver que estamos heredando nosotros las riquezas de los que pudieron propagar en el mundo los valores morales, éticos, de conducta, a un mundo como Atenas, que era la campeona de la democracia y de no sé qué tantas cosas. Y Atenas, en una proporción de 5,000 atenienses, tenían 30,000 esclavos.
Y en aquel mundo tú era eso, era un aprovechamiento de eso. Y llega el Antiguo Testamento y la Torá, y llega la Biblia y entra al mundo occidental. Y los occidentales se espantan porque la Biblia va en contra de eso, de la esclavitud. Los esclavos de la Biblia eran siervos. Es como tu muchacha que trabaja contigo y le das un salario, pero no eres esclavo, porque la palabra doulos en el griego significa el que atiende al otro. No el esclavo como el que actualmente se acostumbra, ¿verdad? Como los negritos en Estados Unidos en los 50, 60, que los colgaban, los ahorcaban, los perseguían y violaban a las mujeres negritas. Entonces viene todo este conocimiento que revolucionó el pensamiento de las naciones occidentales, y Occidente comienza a cambiar. Y le comienza a dar a Occidente la prioridad a la familia, al matrimonio, a los hijos. Los gobiernos, algunos comienzan a ser revolucionados, como Estados Unidos. Estados Unidos se formó con la Biblia. Desde 1776 que hicieron la Constitución de Estados Unidos. ¿Quiénes formaron Estados Unidos en el siglo XVI, XVII? Los peregrinos cristianos que venían huyendo de la persecución de Roma en Europa y llegaron a Rhode Island, a lo que es ahorita toda esa península, ¿verdad?, del lado oriental de Estados Unidos, a Virginia, es el estado de Virginia, y llegaron con la Biblia en la mano los que llegaron a fundar Estados Unidos. Y hasta ahorita, ¿verdad? Yo creo que ya el año que entra, si no sale Trump, van a jurar sobre la Biblia del Mormón o sobre el Corán. Hasta ahorita la Biblia es el libro que basa todo, pero vienen administraciones enemigas al cristianismo, como la que se encuentra actualmente en Estados Unidos, y atacar y a difundir la ideología de género, confundir a los niños, confundir que tú no eres hombre, no eres mujer, y robar nuestra identidad, y a través de los gobiernos debilitar al pueblo para que el pueblo crea todo lo que se nos dice. El primer experimento que hicieron en este siglo fue en la pandemia. Increíble a lo que llegamos. La desinformación, el mundo de mentiras en que estamos viviendo. Ahora veamos claramente que Israel en el 48 no fue un accidente. Fue algo planeado cuidadosamente por Dios, y de eso se trata esta serie. Abran sus Biblias en el libro de Esdras, capítulo 1, y vamos a estudiar las 5 etapas que se tuvieron que planificar, desarrollar, planear para que Israel llegara a su tierra en el 48. O sea, no solamente llegaron y ¡pum!, ya están los judíos en el 48. No. Hay un problema muy grave ahorita con los millennials, como le llaman, o creo que la generación Z, ¿verdad? Que son la última. Estos niños que están naciendo en este siglo XXI y a finales del siglo pasado, hay un problema gravísimo porque no conocen la historia. Ni de los nazis, ni la Primera y Segunda Guerra Mundial, ni del Imperio Otomano, ni la revolución sexual de los 60s, ni la introducción de las drogas en los 60s, de los grupos de rock satánicos, los Rolling Stones, AC/DC, ¿verdad? Todos estos que comenzaron a introducir, la forma como Dios usó a Michael Jackson para pervertir a 36 niños que los violó en su rancho. Entonces, toda esta historia que traemos del siglo XX se ha exacerbado en el siglo XXI, y estamos en un punto donde yo le decía a mi esposa anoche, le decía, Marta, yo veo a la gente como, porque teníamos un desayuno en mi casa, en la casa de ustedes, antier. Y llegaron algunas personas y me dijeron, es que mi hija está estudiando en Londres. Pirruris. O sea, conversaciones tan vacías y tan vanas, ¿no? Y le dije a mi esposa, oye, ¿no le has platicado aquí a la mamá, a tu amiga, que supone que es cristiana la mamá, que Londres se encuentra ahorita en manos completamente de los musulmanes radicales, que 53 naciones de Inglaterra están en manos y dirigidas por musulmanes, que está el índice más grande que hay de crímenes de violencia y violaciones en Inglaterra actualmente? Y ella dijo, no,
es que mi hija no se mete con los musulmanes. Le dije, mire señora, el mundo está así, cada quien nos metemos en una burbuja y lo podemos hacer, ¿verdad? Donde yo me puedo ir a un rancho y olvidarme de lo que está pasando en el mundo, no hay ningún problema, ni lo que pasa en México, ni por aquí, por allá. Pero cuando nos metemos en una burbuja y vivimos en medio de un caos, de un tsunami, de vientos que están soplando tan fuerte, y pues a mí no me importa lo que esté pasando, yo estoy aquí en mi mundo. Ese es el mundo que Cristo vino a rompernos y decirnos, es que ustedes ya no viven para ustedes, vivamos para los demás. Cuando esta entrevistó a Adela Michal, le preguntó a este historiador, ¿qué hacemos nosotros? Porque tú crees que pueda sobrevivir Israel. Y es imposible porque, dijo, todos los gobiernos en el mundo están completamente antisemitas contra Occidente. Y este historiador, de una forma muy sabia, contestó, ahora es el tiempo de nosotros. Le dijo, Adela, te doy gracias por la plataforma que me has permitido hablar a este mundo. Y así tenemos que hacer. Ahora somos nosotros la gente la que tenemos que salvar. Nuestros gobiernos no nos van a salvar. Metamos esto en la cabeza. La mayor parte de los gobiernos están en la Agenda 2030, la mayoría son antisemitas, la mayoría son de izquierda. No esperes nada de ningún gobierno, ni de Estados Unidos, ni de México, ni de Inglaterra, de ningún lado. Ahora, el pueblo tiene que despertar. Y ahora como se usa el wokismo, que es el despertar a aquellos que estaban atormentados y que lo están convenciendo que se levantan en contra de los que tienen, es la forma en la que los cristianos tenemos que despertar ya y cubrir con la sangre de Jesucristo nuestra vida, con el escudo de la fe, la espada del Espíritu, pelear la buena batalla de la fe y decirle al mundo la verdad. A tus amigos, a tus familiares, tal vez en tu oficina, en tu bufete jurídico, en tu consultorio médico, en tu taller de carpintería, la que vende tamales, la que vende tortas. Tenemos que compartir este mensaje al mundo, el amor de Dios en la cruz. Que se arrepientan, viene el tsunami contra el mundo, viene una tempestad tremenda contra el mundo y los cristianos están dormidos y es hora porque nuestra salvación está mucho más cerca que desde el día que nosotros pudimos creer. En el libro de Esdras, en la primera etapa de la restauración de Israel, en la primera etapa, Dios levanta a un hombre llamado Teodoro Herzl, el primer congreso sionista en la ciudad de Basel, Suiza, en el siglo XIX. Ahí levanta Dios a un hombre llamado Teodoro Herzl, y él es el primer judío que comienza Dios a usar en su mente, a despertar en su mente, porque Dios dice en la Biblia, mis ojos buscan hombres y mujeres que se pongan en el camino, en el atajo para vivir para los demás. Dios está buscando a alguien que ame a México y ore por México con pasión, con su corazón. Que si no podemos cambiar el gobierno, que por lo menos tengamos la gracia de seguir predicando este mensaje de salvación en la gracia en Jesucristo. Dios está buscando hombres y mujeres. Dios está buscando, no nos puede forzar a nadie. Entonces este hombre amaba a Israel, tenemos que regresar. Él leyó la Torá y dijo, aquí hay profecías que tenemos que regresar. Y aquí tenemos el primer principio de la Biblia. Cuando Dios va a hacer algo, usa al gobierno y usa a la iglesia. Cuando el gobierno no responde, entonces la iglesia toma la facultad de orar por el principado satánico que está sobre ese gobierno, como en el Antiguo Testamento, sobre Grecia, sobre los medos persas, etcétera, etcétera. Y la iglesia tiene la facultad de cambiar las cosas. El poder de la oración. No se puede cambiar nada en el mundo. Repito, los gobiernos, no esperes nada de ningún gobierno, porque no hay ningún gobierno perfecto. Como decía Winston Churchill, la democracia es de los mejorcitos, pero no es el mejor. ¿Por qué? Porque somos humanos. O sea, ¿qué humano puede inventar, desarrollar una ideología de gobierno que funcione? Hasta ahorita ninguno ha funcionado.
Ahorita tenemos pocos gobernantes como el de Salvador, ¿verdad? De Bukele, Milei en Argentina, que están haciendo cambios radicales en sus gobiernos y que tenemos que orar por ellos. Pero son contados con los dedos de la mano. En Panamá tal vez, en Paraguay tal vez, ¿verdad? En Hungría es un valiente, el primer ministro de Hungría también. Aquí no va a entrar ningún musulmán radical, aquí se va a respetar la Biblia, etcétera, etcétera. Son contados de la mano ya, de las casi 200 naciones que están poblando el mundo actualmente. Y en Esdras encontramos este principio. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová. Vean ustedes cómo para que se cumpla la palabra, Dios actúa. Pero el que no conoce la palabra de Dios, no puede hacer que se cumpla la palabra de Dios. Para que se cumpliera la palabra de Dios, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, que es actualmente Irán. Y Ciro no era cristiano. Entonces Dios despierta el espíritu de un gobernante. ¿Y qué hizo el rey de Persia? Hizo pregonar por escrito por todo el reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Dios quería levantar ya a su casa, su templo, su ciudad de Jerusalén, y comenzó con un gobierno. Y una vez que despertó al gobierno, se fue entonces ahora con su pueblo. Versículo 4 y 5. Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu había despertado Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Dios tuvo primero que despertar a Teodoro Herzl, y al mismo tiempo despertó el espíritu en Inglaterra. Y cuando Teodoro Herzl hizo la primera propuesta al gobierno de Inglaterra, que era justo que Israel regresara a su tierra, se hizo lo que se conoce como la Declaración Balfour, que quedó pendiente desde casi 1920 hasta que finalmente hicieron caso, y ya en el 45, ¿verdad?, permitió en la Liga de Naciones que Israel regresara a su tierra. Pero en la primera etapa, Dios siempre prepara hombres y mujeres. ¿Se acuerdan del libro de Santiago? La oración del justo puede mucho. Elías oró y 3 años y medio no llovió. Y él era un hombre sujeto a pasiones, igual que tú, igual que yo. No tenemos la mínima idea del poder que Dios ha puesto en nuestras vidas cuando somos hombres y mujeres de oración. Cuando Dios ve a un hombre junto a su cama en las mañanas siempre, o a las 3, 4 de la mañana, a una mujer hincada o sentada, no importa la posición que tengas, para orar, intercediendo por su esposo, por sus hijos, por su trabajo, Dios va a abrir las puertas de los cielos y no te imaginas las bendiciones que va a derramar sobre tu vida y tu familia. No te imaginas. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta fue la forma como inició el despertamiento de Israel. Lo seguiremos viendo en las siguientes conferencias. Inclinemos nuestra cabeza y digámosle a Dios en este momento: bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo entre los muertos, para que vivamos una vida diferente a los demás. Saquemos de nuestra vida el egocentrismo, el solo yo, mis intereses, mi dinero, mi casa, mi destino, mi futuro. Porque ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que dio su vida en esa cruz y que resucitó para darnos una nueva vida
y comencemos a interceder ya y a preocuparnos, no solamente por nosotros, sino por un mundo necesitado, un mundo que se encuentra a la orilla de un abismo, un mundo que clama, gente estresada, angustiada, incierta del futuro. ¿Qué pasará si cae el dólar? ¿Qué pasará si sube el petróleo? ¿Qué pasará si me quedo sin trabajo? ¿Qué pasará si tengo una enfermedad? En mí tendrán paz, dijo el Señor. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengan miedo, mi pequeña manada. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin de tu vida. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Dios condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque nuestra salvación no viene de gobiernos, no viene de humanos, no viene de nadie, más que del Dios de la Biblia, que hizo los cielos y la tierra, para mostrarnos a través de Israel que Él es fiel en sus pactos y que si Él fue fiel con Israel, mucho más será con la iglesia que su Hijo ganó mediante el derramamiento de su propia sangre. El que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? Abre tu corazón en esta mañana y dile: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre preciosa. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero vivir solamente para mí. Ahora tú me estás haciendo un llamado, como le dijiste a Abraham: deja a tu padre y tu parentela y obedece el llamado que te estoy haciendo. Y la Biblia dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Esa es la fe. No necesitamos que nos explique Dios muchas cosas, simplemente nos está diciendo: los necesito. Sí, nos necesita Dios, porque Él usa instrumentos. Y dile: Padre, entra a mi corazón, creo que resucitaste de los muertos y dame la vida eterna, el perdón de mis pecados, porque te amo, Jesús. Te quiero seguir y darte gracias por tan grande salvación. Amén. Los cielos pasarán y la tierra permanecerá. Los cielos pasarán y mis palabras irán a través de todo el mundo. Es la promesa de Dios para que mi palabra permanezca en los corazones de todos ustedes que Dios nos ha llamado. Y nuestra oración es que ustedes permanezcan firmes en la esperanza hasta el fin en la que Dios nos ha llamado, y que tengan esa paz que sobrepasa todo entendimiento y más que nunca. Y no te olvide hoy tal vez de hablarle a alguien de lo que hizo Jesucristo en tu vida, porque el Espíritu Santo nos fue dado para que seamos testigos. Hechos 1:8, no para que te encierres y tengas amigos y amigas y familiares y nunca les hables de Cristo. Se podría dudar que tienes a Cristo, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, es un espíritu para ir en contra de la marea. Por eso nos dicen muchos que somos como salmones, porque el salmón es el único pez que nada en contra de la corriente. ¿Tú vas con la corriente o vas en contra de la corriente? Ahí examínate de qué lado estás. Que tengan mucha paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones,
Tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Estamos viendo una serie titulada Israel, la higuera y los últimos días. Y estamos seguros que a través de esta serie van ustedes a tener un conocimiento que, aunque está en la Biblia, desgraciadamente muchas veces no sale a flote, ni se expone, ni se describe, pues por muchas razones obvias que existen. Pero actualmente estamos viviendo un mundo donde el Medio Oriente pues ya casi se podría decir que estaba a punto de explotar. Y tenemos, por ejemplo, un líder que se llama Benjamín Netanyahu, que hace como 6 meses advirtió que en la ciudad de Rafah, que es el sur de la ciudad de Gaza, que es el centro principal o el cuartel general del grupo terrorista Hamas, que ya casi no existe, se encontraba el centro principal de la atención del grupo Hamas y los líderes de este grupo se encontraban ahí. Sin embargo, Estados Unidos ha venido desarrollando un doble juego ante el mundo diciendo que ayudan a Israel, pero por debajo del agua mandando millones de dólares dizque a Gaza o dizque a Líbano, cuando al mandar millones de dólares a Líbano o a Gaza es absurdo y nadie lo puede creer que es para la ayuda de los necesitados o de los ciudadanos civiles, sino que se usa exclusivamente para el grupo terrorista de Hamas y para el grupo terrorista de Hezbollah en el Líbano. Bueno, hace 3 días, ahora sí que fue accidental, se podría decir, aunque ya Dios tiene un programa, encontraron, ¿verdad?, en Rafah. Netanyahu no hizo caso del presidente Biden ni tampoco de Kamala Harris y mandaron un destacamento a la ciudad de Rafah, al sur de la ciudad de Gaza, y ahí encontraron que se encontraba ni más ni menos Yahya Sinwar, el director principal y el que estudió y desarrolló el ataque del 7 de octubre, matando a más de 1,000 civiles en un genocidio absoluto en contra de la nación de Israel. Lo mataron, ¿verdad? Entraron algunos soldados, estaba en un edificio y ayer acaban de encontrar bolsas con millones de shekels que tenía en su departamento, corroborando la información que ya Israel había dado, que el dinero que mandaban a Gaza lo usaban los líderes terroristas de Hamas y de Hezbollah para patrocinar, construir túneles de más de 500 kilómetros de largo, donde se escondían y donde estaban planeando aniquilar a Israel. El 7 de octubre del año pasado planearon y estaban seguros que llegaría el final de Israel. Vean ustedes lo que sucedió. Rompe la barrera de la frontera entre Gaza e Israel, donde estaban los kibutz, que es el área occidental junto al Mediterráneo de Israel, y entra un destacamento como aproximadamente de 2,000
personas que eran guerrilleros de Hamás, mezclados con civiles también de Gaza, y se dirigen a los kibbutz de Israel, y a los niños menores de 5 o 6 meses enfrente de los papás los meten a los microondas. Les cortan la cabeza. A las mamás les abren el vientre. Y amarraban a todos, a cada familia, y enfrente, o sea, primero comenzaban a los niños para que los papás vieran cómo estaban torturando a sus bebés y a sus niños menores de edad. Después seguían con las mujeres para que el papá los viera y cómo le abrían la cabeza y le cortaban la cabeza a la mujer, y después mataban al hombre y después los quemaban a todos. Esto es un genocidio. En las leyes internacionales de la guerra está prohibido dirigirse y atacar a los civiles. Que en todas las guerras hay muertes de civiles es lógico, es obvio. Cuando bombardearon en 1945 tanto Rusia como los ingleses y Estados Unidos Berlín, murieron más de 40 mil civiles como consecuencia de las guerras. Es lógico que siempre mueran, pero como consecuencia, no un ataque dirigido directamente a ellos. Esto se llama genocidio. Esto sí es genocidio. Y después de eso le voltean ahora sí que la tortilla a Israel y a ellos los acusan de genocidio. Todo esto que está sucediendo está manejado, ¿verdad?, por una desinformación en el mundo impresionante, y nosotros tenemos la responsabilidad de dar a conocer lo que la Biblia dice, lo que está pasando realmente y a dónde se dirige todas esas circunstancias que están moviendo al mundo precisamente al punto que la Biblia dice, a la Tercera Guerra Mundial, donde nosotros ya no vamos a estar. Y se está pavimentando todo para el surgimiento del dictador mundial llamado el Anticristo. Netanyahu no le hace caso al presidente Biden ni a Kamala Harris y agarran a Yahya Sinwar con millones de shekels y acaban y le decapitan completamente el grupo terrorista de Hamás. Ayer se entregaron ayer voluntariamente más de 600 guerrilleros de Hamás se rindieron ante Israel. Ya no quieren pelear. Ahora el ataque es hacia el Líbano, al norte de Israel, donde este grupo de Israel, que está el grupo de Hezbollah, que es un grupo que está respaldado por Irán. Irán aparece en la Biblia, voy a hablar más adelante de todo esto, en el capítulo 38 con el nombre de Persia, porque en 1935 se le cambió el nombre a República de Irán. En 1979 a la República Islámica de Irán. Entonces, en 1979 del año pasado, Irán se convierte en una república que es la más grande antisemita en el mundo y con el propósito de exterminar el Estado de Israel. Y fue el que entrenó a Hamás, a Hezbollah, que significa el Partido del Pueblo, a los Houthis, que están en Yemen, en la península arábica, a ISIS, Al Qaeda, a los talibanes en Pakistán y en Afganistán, y actualmente, ¿verdad?, se están comenzando a desparramar por todos lados y están pidiéndole hace algunos días a Israel que por favor no entre al Líbano porque va a haber muchas consecuencias. Lo más increíble de esto es que se juntan de las naciones, y lo voy a decir, vamos a reunirnos en México, vamos a reunirnos en Centroamérica, judíos y libaneses, para protestar y hablar del cese al fuego y que Israel no entre al Líbano, por el amor de Dios. En lugar de que le den gracias que entre al Líbano, porque los ciudadanos civiles en el Líbano como en Gaza eran víctimas de estos grupos terroristas. Y así como están dándole gracias ahorita millones o miles de personas en Gaza que acabaron con el grupo terrorista y que pueden vivir en paz, en el Líbano sucede lo mismo. No, es que va a haber muchas víctimas y muchas bajas civiles si entra Israel al Líbano. Por el amor de Dios, el Líbano tiene más de 10 años bajo el control de un grupo terrorista. El gobierno del Líbano es un títere nada más. Está completamente de adorno, lo mismo que en Gaza.
Al Fatah, el gobierno de la autoridad palestina, de nada servía. El que controlaba todo Gaza era el grupo terrorista de Hamás. Así que están cayendo los gobiernos en manos de terroristas. En Yemen ya los Houthis están controlando el gobierno de Yemen. Qatar se vuelve otra nación en la península arábica, Qatar, como subsidiando a las universidades estadounidenses con millones de dólares para levantar en las universidades grupos antisemitas, que lo vimos ahora, cómo desfilaban en Harvard, en Yale, en Princeton, en Columbia, Nueva York, miles de estudiantes, desde el río hasta el mar, fuera con Israel. Y cantidad del movimiento LGTB se unieron a las manifestaciones y a los desfiles. Los del movimiento LGTB les anunciaron: váyanse a Gaza, porque los del grupo terrorista de Hamás no aceptan homosexuales en Gaza. Los suben a un edificio y los dejan caer de la cabeza hacia abajo y los matan. Entonces, ¿cómo es posible que el movimiento LGTB esté apoyando a Hamás cuando Hamás los odia? Vean ustedes lo que hace las pasiones del ser humano cuando, como borregos, ahí van detrás de la campana sin saber a quién están siguiendo. Y así lo vemos en todas las manifestaciones públicas. Oye, ¿por qué vienes a protestar? ¿Qué estás haciendo? No, Chepo. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Me dieron una torta y una cachucha. Vivimos un mundo donde estamos viendo que si Israel existe es porque Dios existe. Y Dios existe porque Israel existe. Ni más ni menos. La evidencia más grande en el siglo XXI de la existencia de Dios es Israel. En este libro están las promesas de Dios a Israel. Jeremías 31, 35 al 37, apúntalo. Amós 9, 14 y 15, los voy a plantar en su tierra y nunca serán arrancados. Y así como hay leyes cósmicas que controlan el universo, la ley de la gravitación, las leyes nucleares, las leyes, el primer y segunda ley de la termodinámica, así como estas leyes existen y no hay variante alguna en estas leyes, así Israel, nadie le pondrá una mano, dice el Señor, Dios de Israel, que se repite más de 200 veces en la Biblia, el Dios de Israel. Y llegamos ahorita al siglo XX, donde cristianos y muchos líderes cristianos también, antisemitas. No, que Israel y que esto y que el otro, y ahora Israel ya no tiene nada que ver, ahora la iglesia tomó su lugar, la teología del reemplazo se llama. Y hablando que ya Israel no tiene ningún programa dentro de Dios. ¿Cómo es posible tanta desinformación? Simplemente Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11, 3 capítulos del libro del Nuevo Testamento de Romanos, los 3 capítulos dedicados a que Dios no ha acabado con Israel. Y que si cayeron en pecado, los va a volver a levantar, y en la tribulación precisamente, que es todo el programa contra Israel, para que ahí se van a convertir, para que entren con nosotros al reino mesiánico en la segunda venida de Jesucristo. Pero ¿cuánta desinformación hay? Impresionante. Y así como con Israel hay esta desinformación, la existe también en la iglesia cristiana. Mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento. Nunca conocieron la verdad. ¿Cómo se le llama al diablo en Juan 8:44? El padre de las mentiras. Y ahorita el mundo está inundado de mentiras. Toda la guerra en el Medio Oriente de Hamás, de Hezbollah, de los grupos, es una propaganda de mentiras. No, esto y no es cierto, y genocidio, y la gente se cree todo lo que escucha y todo lo que oye cuando comenzaron a publicar. Los millones o casi más de cuántos miles de víctimas en Gaza, es que Israel tiene como una cárcel a los palestinos y por eso están protestando por el amor de Dios. Esas estadísticas las daba
las daba y las proporcionaba a la cadena CNN. Jamás. Son una bola de mentirosos los grupos terroristas. Y la gente lo creía. No es cierto. Están torturando cuando Israel, jamás en la historia de Israel, desde 1948, que fueron y recobraron su independencia, nunca ha iniciado Israel una guerra. Siempre se han defendido. En el 48, la guerra de independencia. En el 56, la guerra del Canal de Suez. En el 65, la guerra de los 6 días. En el 73, la guerra de Yom Kippur. Y como ya dieron cuenta de que no podían en guerra contra ellos, levantaron grupos terroristas que hasta ahorita no han podido destruir Israel, porque es el pueblo que Dios dijo: mi fidelidad a Israel le muestra a la iglesia que aún si amé a Israel y los perdoné, con ustedes nunca los dejaré ni los abandonaré. Vamos a ver en esta conferencia la forma como Israel surgió, para que podamos tener un entendimiento desde la plataforma en la que vamos a cimentar el conocimiento, la revelación de Dios en la Biblia, hasta por qué Israel se encuentra en el punto donde se encuentra en la parábola de la higuera de Mateo 24. Jesucristo dijo: cuando la higuera reverdezca y comience a dar y las hojas broten, quiero que sepan que no pasará una generación sin que todo esto acontezca. Ya vimos en la conferencia anterior, esta es la tercera conferencia, es la número 3 de la serie. Vean, búsquenla en internet o en YouTube. Es muy importante esta serie. Jesucristo dijo claramente que esta generación no iba a pasar. En otras palabras, Jesús profetizó que la generación que viera a Israel renacer en 1948 no iba a pasar hasta que la historia del ser humano terminara y pasáramos a otra fase, que es el reino mesiánico, donde los cristianos y los judíos que crean en el Mesías, porque va a haber miles de judíos en el infierno. No todos los judíos son salvos, igual que las iglesias cristianas. No todos los que se dicen cristianos son salvos, más que aquellos que siguieron a Jesús y tuvieron entendimiento de lo que estaba pasando y no se dejaron llevar por la borregada, por la corriente, por los medios de comunicación, porque sabían y eran conocedores y portadores de la verdad. Para que Israel pudiera llegar en el 48 a independizarse como el único pueblo, la única etnia en toda la historia humana, no ha habido nadie semejante a esto, para que entendamos quién es Dios, tuvieron que pasar varias etapas. En otras palabras, Dios no hace nada de repente así, sin antes haber preparado algo. Nadie le dan un título de ingeniero sin antes haber pasado 7, 8 o 9 años de maestrías o de universidad hasta que logras tu papel de ingeniero o tu título profesional. Nadie cae en adulterio de la noche a la mañana. Ya tenías semanas o meses leyendo pornografía, viendo otras mujeres que no eran tu esposa. Dios conoce los corazones, y cuando caíste no digas caí de repente. Todo siempre es preparado poco a poco para llegar, y que cuando sembramos lo que sembramos lo tengamos que recoger. El maicito no crece de repente, ni el trigo tampoco, ni las nueces. Todo se siembra, tiene que pasar un tiempo, 6 meses, 4 meses de cosechas, y entonces viene el recogimiento del fruto. Entonces nadie es como es simplemente porque así fuiste. Nunca digas, pues yo soy así porque mi mamá era prostituta, y yo soy así porque mi papá era traficante, y yo soy así porque me vendieron cuando tenía 5 años, o porque me violaron cuando era infante o cuando era adolescente. Nunca aceptes ese pensamiento, porque tú eres lo que tú eres en este momento porque tú lo has aceptado. Ahora, si tú quieres cambiar el pasado
que te atormenta todavía, necesitas a Jesucristo. El que está en Cristo, nueva creación es. Cristo entra en nuestras vidas a través del Espíritu Santo para comenzar a formar un nuevo Armando, un nuevo Paco, una nueva Carmelita, una nueva Dolores, ¿verdad? Una nueva persona, para que todo aquello que nos hizo daño en el pasado, nos lastimó, las ideologías que nos metieron a través de la universidad, de mis maestros, de la religión que heredé de mis padres, todo aquello que no está formando parte del programa de Dios, es una desprogramación. Y en la medida que yo tengo contacto con este libro que es la Biblia, todo lo que queda atrás va siendo desprogramado, y mientras más luz entra, más rápido salen las tinieblas que el diablo sembró en tu vida y en mi vida, en nuestra vida pasada. Por eso es increíble que haya cristianos que tengan 5 años y sean los mismos, o 10 años de cristianos y sigan siendo los mismos. No es posible. Cristo vino a una transformación, a cambiar completamente nuestra manera de pensar, mi manera de ver el dinero, mi manera de ver las religiones, mi manera de ver a las mujeres, mi manera de ver mis negocios. Vino a cambiar para que ahora yo me enfoque en sus pensamientos y comience Él a través de mi corazón de poder proyectarle al mundo lo que es Jesucristo. Ese es el cristiano, no es el que cree en Dios. El diablo no es ateo. El diablo cree en Dios. Dice Santiago 2 que los demonios te ganan. Creen en Dios y lo reconocen, pero no hacen lo que Dios les dice. Entonces es increíble, ¿verdad?, que podamos nosotros, en un mundo que nos encontramos de mentiras, todas las redes, el 90% de las redes son mentiras. Que TikTok, que el otro, que por aquí, por aquí, y ahí están los cristianos y nos da el diablo un aparatito que se llama el celular, y ahí están noche y día, y otros, ¿y cuántos seguidores tienes? Y no se acuerdan de apuntarle el like para que tenga más seguidores, y comienza una automatización, nos comienzan a convertir en robots para que ya no pensemos. Ahora todo es inteligencia artificial. Ahora viene un mundo de robotización tremenda donde ya no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque al diablo no le interesa que usemos la mente. Y a los niños se les está dando el celular desde los 2, 3 años de edad ya. Y comenzamos a depender de máquinas, ¿verdad?, en lugar de usar el cerebro y de pensar y consultarlo todo a través de aparatos o a través de la tecnología del siglo XXI, que es precisamente un arma en la que el diablo la ha volcado en contra de nosotros. Todo lo que el hombre descubra, tarde o temprano, como dijo Albert Einstein, cuando el doctor Fermi y Oppenheimer planearon eliminar el átomo 235 del uranio y fabricar la fisión nuclear, dijeron, ¿verdad?, dijo Einstein al presidente de Estados Unidos, todo lo que el hombre haga lo va a usar a la larga para su propia autodestrucción. Desgraciadamente así es. Todo lo vemos en contra nuestra. Muy bien. Entonces veamos el movimiento de Dios a través de la historia. Sabemos históricamente que el regreso de Israel a su tierra fue por etapas. Son las que vamos a abarcar en esta conferencia, preparadas por Dios. Quiero que ustedes puedan discernir de qué forma tan maravillosa Dios actúa en la historia. Repito, no hay nada por accidente. Y para que en el 48 hayan llegado, no sabemos todo lo que tenía que pasar. 2 guerras mundiales, la caída del Imperio Otomano, que los ingleses pudieran hacer la declaración Balfour. En fin, tuvo que pasar una serie de procedimientos Israel para que pudiera Israel estar preparado y la tierra estar preparada para recibir este grupo que los estaban esperando desde el 15 de mayo al otro día para exterminarlos. Y hasta el momento no han podido hacer absolutamente nada. Muy bien. Veamos entonces que claramente no podemos conocer el día y la hora. El día y la hora nadie la conoce de la venida de Jesucristo, ni tampoco del rapto, mucho menos del rapto, porque el rapto es inminente. O sea, el rapto no viene con señales.
la segunda venida de Cristo, va a haber fenómenos cósmicos, Marcos 13, Lucas 21, Mateo 24, el sol se oscurecerá, la gente irá muriéndose y cayéndose de las cosas tan espantosas con ataques del corazón, con embolias cerebrales de lo que va a pasar en el mundo. Y todo esto es la predisposición que Dios está profetizando que sucederá antes de la venida de Jesucristo. Pero el rapto puede suceder ahorita saliendo de la iglesia. No hay señales para el rapto. Ahora bien, veamos nosotros claramente que aunque no hay el tiempo y la hora, sí podemos conocer las señales. Mateo 16, Cristo les dijo a los fariseos: ustedes que pueden distinguir cuando se juntan los arreboles en el cielo y las nubes, va a llover. Pero ¿cómo es posible que no hayan distinguido o discernido las señales de que yo venía al mundo? Los reyes magos lo supieron por el amor de Dios, que no eran magos desde luego, ¿verdad? Eran un tipo de astrónomos mezclados con astrología, que fue en la época de Daniel cuando él los instruyó acerca del futuro de Israel, que reconocieron después de 600 años y fueron guiados por una luz hasta Herodes y hasta donde nació Jesucristo, sabiendo que iban a ser el rey de los judíos. ¿Cómo es posible que estos hombres hayan sabido más que los sabios y los ahora eruditos de la Torá del Antiguo Testamento, que se llamaban los fariseos? Y Cristo los exhorta por eso. Entonces vamos a ver que Israel, porque siempre me preguntan esto: ¿qué señal cree usted que realmente nos encontramos en la última generación? ¿Hay alguna señal realmente en la Biblia que nos diga con seguridad, con certeza, sin ambigüedades, que nos encontramos realmente al final de la historia? Siempre contesto: Israel y su regreso en 1948. Ahí se inició hace casi 70 años la cuenta regresiva de Dios, como lo vamos a ver en esta serie tan maravillosa que estamos estudiando. Veamos, por ejemplo, la Biblia claramente en Isaías capítulo 44, el desafío que Dios lanza a los politólogos, a los astrólogos, a los adivinos, a los brujos, a los hechiceros y a todas las personas, falsos profetas, que se atreven a creer que pueden conocer el futuro. Y vean ustedes la forma como el profeta Isaías delinea el pensamiento de Dios. Isaías 44, versículos 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero. Yo soy el Alfa y yo soy el Omega. Escuchen esto, me detengo aquí. Es preciosa la Biblia. Esta frase, el primero y el último, la usa Jesucristo también. Yo soy el primero y el último, el Alfa y el Omega. Pero cuando vamos al primer versículo de la Biblia, Génesis, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. En el hebreo dice así: Bereshit, Elohim, bara, ha, eretz, ha, samayim. En el principio Dios hizo, son 7 letras. 7 letras, Génesis 1:1. Son más en español porque es diferente al hebreo. Muy bien, en el hebreo, la letra del medio en Génesis 1, versículo 1, es el Alfa y el Omega. El Alef y el Tab, la primera letra y la última del alfabeto hebreo. Increíble. Luego, si tú te sigues y ves los primeros 50 versículos del Génesis, vas a encontrar en todos Jehová o Yahweh. Y después en Deuteronomio, en Levítico y en Números vas a encontrar cada 50 letras o cada 50 palabras, la palabra Yoshua. ¿Ustedes creen que alguien pudo haberlo hecho por accidente? O sea, los mismos escritores hebreos, judíos, que escribieron la Torá, que Dios se la dio en el monte Sinaí a Moisés, no se imaginaban ni siquiera lo que estaban escribiendo.
Nadie pudo haber preparado esto anticipadamente, sino era una mente divina que estaba detrás de todo esto, mostrándonos hasta en la literatura, hasta en la gramática, que la Biblia tiene los registros más antiguos de cualquier disciplina académica del ser humano. Esto es asombroso. Entonces, por eso Dios dice aquí en Isaías 44, yo soy el alfa y el omega, el primero y el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Escuchen esto. Y dice Dios, ¿y quién proclamará lo venidero? O sea, ¿quién creen ustedes que puede proclamar el futuro? Pero no me quedo ahí, dice Dios. Y lo declarará y... ¿No que trajeron su Biblia? Y lo pondrá en orden. O sea, no solamente Nostradamus. Pues un profeta ahí que salió, ¿verdad? Y que de las 100 profecías se cumplieron 30. Y de acuerdo a la ley de los profetas, se tiene que cumplir el 100% para que sea de Dios. Esta otra señora que cuando mataron a Kennedy, ¿verdad? Dijo 2 semanas antes, veo sangre en Dallas, Texas. Y viene en el 62 del siglo pasado la muerte de Kennedy, se hizo famosa como la profeta. Y al mes volvió a dar otra profecía y fracasó, pero no hay nadie, ningún astrólogo, ni Walter Mercado tampoco, que pueda decirte que la historia ha sucedido así, y así, y así, y así, y así, corroborada por la misma historia, pero anticipadamente proclamada por Dios. ¿Quién proclamará, lo declarará y lo pondrá en orden? Encontramos en la Biblia, por ejemplo, rápidamente un botón de muestra, el libro de Daniel, escrito hace 2600 años. Y en Daniel encontramos, que lo vamos a abordar más tarde también, en Daniel encontramos que Dios le revela un sueño al rey Nabucodonosor con una estatua gigantesca donde se encuentran todos los imperios mundiales que había desde hace 2600 años. Y comienzan con el imperio babilónico, que fue al que sirvió Daniel, y después dice vendrá otro imperio que la historia lo corrobora. ¿Quiénes fueron? Los medos y los persas. Después vendrá otro imperio. ¿Quién venció a los medos y los persas? Alejandro el Magno, el imperio griego. Y después vendrá otro imperio, el cuarto imperio. ¿Quién venció a los griegos? Roma. Y Roma hereda la cultura helénica y todas las, hasta el griego koiné lo hereda Roma. Y desde Roma a nuestros días, el quinto imperio todavía nos surge, que vamos a hablar también de él tal vez al final de esta serie. Pero ¿cómo es posible que Dios haya puesto en orden los imperios que iban a venir y que la historia corrobora que en ese orden exacto iba a suceder? ¿Cómo iba el ser humano a conocer que Israel, casi 2000 años de exilio, esto nunca ha pasado en la historia con ninguna etnia, con ninguna civilización? ¿Cómo podían saber que iban a regresar? Que iban a mantener su cultura, sus tradiciones, su idioma no lo perdieron. Y todas las cosas que Israel tenía, las recobraron. Y casi 2000 años, esto es asombroso. No tenían ejército, no tenían ciudad, no tenían tierra, no tenían nada. Por todas las naciones desparramados, ¿verdad? Exiliados, dispersados. Y cuando llegan en el 48, David Ben Gurión, el primer ministro, declara la independencia soberana del Estado de Israel. Sin ejército, llegaron con algunas armas prestadas de segunda y tercera categoría. Y el 15 de mayo los atacan a las 6 de la mañana, 4 o 5 naciones árabes, y les ganan. Los historiadores no pueden entender. Yo acabo de oír una entrevista hace 2 o 3 días con Adela Misha, muy buena entrevistadora. Entrevistó a un hombre muy, muy culto, ¿verdad? Aunque no es cristiano, pero es un historiador tremendo. Y una de las preguntas finales que hizo Adela Misha a este historiador fue la siguiente: pero Israel, ¿cómo es posible? Tiene por 7 frentes rodeados, ¿cómo pueden sobrevivir?
Y este muchacho contestó, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Porque pues tienen esto, tienen aquello, la tecnología, y además el mundo los ha conocido, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en la que no se puede contestar ¿por qué? Y la respuesta es, porque está Dios con ellos. No hay más respuesta. Eso es lo que significa la palabra Yisrael, el que pelea junto con Dios. ¿Se acuerdan que le cambió a Jacob el nombre? Ya no te llamarás Jacob, te llamarás ahora el que pelea con Dios, porque peleó con Dios y ganó. O sea, no podemos nosotros vivir una vida completamente, ¿verdad? Ociosa, sin leer, sin estudiar, sin defender, sin proclamar la verdad y creer que Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, somos guerreros. Y en el Antiguo Testamento no perdieron porque fueron guerreros. ¿Por qué Israel hasta ahorita no ha perdido? ¿Y por qué ahorita Israel? Porque sobrevive porque no han dejado de luchar. Y el día que tú como cristiano y yo como cristiano dejemos de usar las armas de la luz, nos va a pasar o les va a pasar, dijo el otro, lo que le pasó a Israel. Cristianos que ya ya no la leen, ya ni la traen el domingo, ya no tienen devocionales, ya no ganan las almas, no tienen pasión por la verdad, por hablar la verdad, por ir en contra de todo lo que el mundo, el tsunami y los vientos que están soplando contra el mundo, contra la iglesia, contra la familia, contra los niños, ya perdieron completamente la pasión y el poder, como le dijo Pablo a Timoteo. Por favor, Timoteo, aviva el fuego que tienes dentro de ti. Si no enciendes ese fuego otra vez y esa pasión dentro de ti, te vas a marchitar, Timoteo. Y la iglesia se está marchitando por todos lados. Ya simplemente quieren entretener a la gente, ¿verdad? Y con un evangelio completamente diluido, un evangelio barato. Ya no se predica el infierno, ya no se predica el pecado, ya no se predica la segunda venida de Cristo. Hasta el rapto lo están atacando. Cristianos diciendo que el rapto nunca existió y que lo inventaron hace 2 siglos. A este grado ha llegado la apostasía de la iglesia. Al grado que los mismos que salieron de nosotros se vuelven en contra de nosotros y atacan las doctrinas de la palabra de Dios. Entonces, teniendo esta base, ¿verdad? Que Dios es el Dios de la Biblia, encontramos que, claro que si todo esto significa que aunque no sabemos el día y la hora del regreso de Jesús, escuchen esto, tampoco podríamos saber el tiempo del regreso de Cristo hasta que Israel regresar a su tierra en 1948. Si Israel no hubiera regresado en el 48 conforme a las profecías, no podríamos saber en este momento en qué tiempo nos encontramos. Veamos esta verdad en Ezequiel capítulo 38, donde se profetiza la final invasión que se conoce como la guerra del Armagedón. Y donde el profeta Ezequiel describe un grupo de naciones que nunca en la historia se habían alineado. Señores historiadores, antropólogos, politólogos, todos los que nos visitan, señores que conocen, ¿verdad? Y que les gusta mucho investigar, nunca en la historia la alianza de naciones que se acaba de formar hace menos de 15 años existía desde hace 2700 años. Es más, muchas de estas naciones ni siquiera formaban parte, porque hasta 1940 al 50, más o menos, más bien del 35 al 50 del siglo pasado, se formaron las naciones que ocupan actualmente los territorios del Medio Oriente. Jordania, Irak, Siria, Egipto y el Líbano. Las 5 naciones vecinas, los proxies de Israel, se formaron de 1935 a 1950, obtuvieron su independencia porque Inglaterra, que había ganado al Imperio Otomano en 1923, que tenía el control del Medio Oriente, se apoderó del Medio Oriente y ellos repartieron la tierra
y le dijeron a todos: esta tú Jordania aquí, Israel tú aquí, Irak tú aquí, el Líbano tú aquí, etcétera, etcétera. Esto es maravilloso y por eso nos podemos dar cuenta claramente en qué tiempo nos encontramos. En Ezequiel 38 se escribe una invasión viniendo del norte de Israel, que va a tener lugar en el tiempo de la tribulación. Tampoco vamos a estar aquí nosotros en esta invasión, porque culminará con la guerra del Armagedón o la tercera guerra mundial. Y esta nación se menciona Persia en el versículo 5, que es Irán. Qué interesante, Irán tampoco va a ser destruida, porque va a sobrevivir a la tercera guerra mundial. Cus y Fut, que son Sudán y Etiopía, naciones del norte de África. ¿Cómo sabemos que son Cus y Fut? Porque en Génesis capítulo 10 se nos muestra, versículos 2 y 3, que descendían de Cam, que fundó el continente africano. Así que por eso sabemos que las naciones actualmente del norte de África, todas son musulmanas. Posiblemente el anticristo sea musulmán. Yo estoy convencido de eso ya desde hace varios años, porque va a ser la última religión después del anticristo que va a regir al mundo y va a decapitar, como dice Apocalipsis 20, versículo 2, que el anticristo va a usar la decapitación y la única religión que lo usa es el Islam. Bueno, pero no vamos a adelantarnos a todo esto. Hay tantos tesoros que vamos a ver. Gomer es Alemania y Togarma es Turquía. Y así que vemos esta alineación ya actualmente de naciones en el siglo XXI. Pero veamos el versículo 8. Y dice así: de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. Primera profecía, hace 2700 años, porque no fue hasta 70 años después de Cristo que Israel fue expulsado de su tierra. 70 años después de Cristo se cumplió la profecía de Cristo que no iba a permanecer Israel y quedarían bajo una maldición. Vendrás con la tierra salvada de la espada, o sea, recogida de muchos pueblos. Aquí se profetiza que Israel, antes de que fuera dispersado, iba a ser recogido, dándonos a entender que esta invasión no podía tener lugar antes de que Israel regresara a su tierra. ¿Me van siguiendo? Digan, sí. Por lo menos. No se podía hacer esta profecía hasta que Israel regresara a su tierra, porque tenía que ser dispersados y tenía que regresar a su tierra. A los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, que cuando Israel regresara, su tierra, que era la Palestina, que hasta el nombre le cambió el emperador Adriano, para borrar el nombre de Israel para siempre, cuando llegaron en el 48, no había un solo árbol. Era un desierto en el 48 cuando regresaron los judíos. Un desierto total. Era una tierra completamente, nadie daría ni un peso por un metro cuadrado de aquel tiempo. Y dice la Biblia que vendrían a una tierra desolada. En 1950 y 51, 3 o 4 años después que Israel regresa, sembraron 6 millones de olivos. En una de las obras de la ingeniería hidráulica más portentosa de toda la historia del ser humano. Y ahora hay más de 12 millones de árboles sembrados en Israel. Tú pasas en avión por Israel y verdad parece un jardín. Chapultepec se queda chiquito como ves a tu Israel. Y dice la Biblia a continuación, y todos ellos moran confiadamente. Muy bien, aquí nos da la final clave. Para que esta invasión se cumpla, que está profetizada hace 2700 años, Israel tenía que regresar a su tierra, a una tierra en la que iban a ser dispersados y salvados después. Número 2, iban a regresar a una tierra completamente despoblada. Y número 3, para que esta invasión pudiera tener lugar, tenía Israel que vivir en paz. Tenían que vivir confiadamente. Veamos cómo se repite en el versículo 11 y 14 lo mismo.
Y dirá, subiré contra una tierra indefensa. Y desde el 48, Israel no ha soltado el R-15 de sus manos. Desde 1948 duermen los jóvenes y en las casas con las ametralladoras. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojo ni puertas. Esto no se ha cumplido, ¿correcto? Versículo 14. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog. Gog es el líder de esta invasión. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. 3 veces se menciona que para que llegue esta invasión, Israel tiene que vivir en paz, con tranquilidad. Van a poner las armas a un lado, y la única vez en la historia que esto va a suceder es cuando el anticristo se siente con los líderes del gobierno de Israel y les firme un tratado por 7 años, Daniel 9:27, y les prometa 7 años de paz. Y les diga a los líderes de Israel: yo les garantizo, y le diga al pueblo, a todos los árabes radicales del Medio Oriente, no se metan con Israel, porque para que Israel confíe en un hombre, ¿qué poder tendrá este hombre para garantizarle a Israel? Nadie se vuelve a meter con ustedes, y lo garantizo por 7 años. La única persona que tiene el poder de detener a los musulmanes es el Mahdi. ¿Quién es el Mahdi? De acuerdo a la teología del Islam, es el anticristo para nosotros. Para ellos es el Mesías. El Islam está esperando, sobre todo la rama de los chiitas del Islam, están esperando al Mesías, que vendrá a Israel. Y entonces Jesús, cuando venga, va a ser su sirviente. Entonces, este hombre, el Mahdi, que es el anticristo para nosotros, es el que les va a garantizar 7 años de paz. Y entonces los israelíes van a poder reconstruir su templo. ¿Cómo lo van a hacer? No lo sabemos, pero es la única garantía que pueden tener, que los musulmanes no los puedan atacar. Así que nos estamos acercando a pasos agigantados. Esta alianza ya está formada. Erdogan, el presidente de Turquía, hace 3 días se juntó con todos los que quedaban de Hamas para ver cómo pueden implementar otro ataque contra Israel. Rusia, hace 4 días, Putin acaba de anunciar, si Israel ahora, porque esta semana tal vez ataque Israel a Irán para contrarrestar, casi le mandaron un dron a su casa a Netanyahu hace 1 o 2 días. Gracias a Dios que no le pasó nada. Pero Putin dijo, si Israel ataca las plantas nucleares de Irán, voy a entrar a la guerra. Y si Rusia entra, se arma. Hasta Tlalnepantla va a llegar. Santos de Dios, nos encontramos en la última generación. Se acabó el tiempo. Si hay un tiempo en tu vida en que tú tienes que tomar en cuenta a Dios y ponerte serio con Dios, es ahora. Viene el tiempo del arrepentimiento. Es un tiempo en que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto he crecido en el Señor? Desde que me convertí, ¿a quién le he hablado de ti, Señor? Porque vamos a dar cuentas. Tú te puedes morir mañana, pasado mañana, el tiempo está cerca. Y si no viene el rapto, viene el día que tú te mueras, le entregas cuentas a Dios. Y la Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. Hace algún tiempo, después de que se hundió el Titanic, termino con esta historia que es de la vida real, vino otro gran barco, casi igual del tamaño del Titanic, 1915-17. Y en este barco iban 120 muchachos jóvenes del Ejército de Salvación, Salvation Army en inglés, que es una organización que cuida a los niños y los guía a Cristo. El barco se comenzó a hundir y estos 120 muchachos cristianos que iban en el barco
no había suficientemente salvavidas. Y comenzaron a regalárselos a la gente. Y de repente una persona que estaba con un salvavidas vio una muchacha que se estaba ahogando sin salvavidas. Y le gritó y se lo quitó un señor ya grande: aquí está tu salvavidas, póntelo tú. Y la muchacha le gritó y le dijo: no, yo ya tengo quien me salve. Prefiero que tú lo guardes para que tengas tiempo de arrepentirte. Yo estoy lista para encontrarme con Dios. Dichosos los que podamos decir que cuando muramos, morimos en el Señor. Y que la muerte para nosotros es ganancia. Para muchos sufren la muerte y le tienen miedo a la muerte, ¿verdad? Porque no saben que en el otro lado, ¿qué les está esperando? Nosotros tenemos a alguien que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo es el único ser humano, escuche esto, el único ser humano que murió y que resucitó con un cuerpo completamente diferente. Nadie antes que él, los que murieron, ¿verdad?, volvieron a vivir otra vez, pero nadie regresó con un cuerpo nuevo como Jesucristo. Y lo más increíble de esto es que Jesucristo dice, Hechos capítulo 2, que nunca se descompuso en la tumba. Gracias porque mi cuerpo no experimentó la humillación. Dice Cristo orando con palabras del rey David que citó en uno de los salmos. Entonces vemos nosotros la impresionante y maravillosa resurrección de Cristo que transforma el ser humano, que se propaga a las naciones, y es el mensaje que tú y yo tenemos que predicar. Arrepiéntanse, Jesucristo viene, en la cruz Él pagó por tus pecados, fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días, para que tú entiendas que no vives para ti, ni somos dioses. Él nos creó y al final nos va a pedir cuentas de lo que hicimos, del regalo tan grande que Él nos ha dado por su gracia, que se llama la salvación. Te pregunto, ¿estás listo para encontrarte con tu Dios? Inclina tu cabeza. Te damos gracias, Señor, por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva a la que nos ha llamado. Gracias por esta esperanza que tenemos. Somos extranjeros y peregrinos nada más. Vamos de paso por este mundo, Señor. Entendámoslo, asimilemos estas verdades. Vamos de paso nada más. Esta vida en este mundo es como una universidad que Dios permitió, porque nos está preparando para la otra vida. Que esa sí va a ser vida, porque no volveremos a tener dolor ni enfermedad, ni moriremos. Por eso dice la palabra que consideremos las peticiones, las oraciones de los apóstoles de Jesucristo, de Jesús. Padre, te pido que guardes a estos que vienen después de mis discípulos, como yo he guardado a mis apóstoles, para que sean uno como tú y yo somos uno, para que se amen unos a otros, para que se perdonen unos a otros, así como yo los he perdonado desde la cruz. Cristo fue crucificado para que Él pagara por tus pecados y mis pecados, y fue resucitado a los 3 días para que tú puedas vivir ahora con esa esperanza, esa seguridad, esa certeza, esa confirmación que cuando mueras morirás en paz, porque abrirás los ojos en un mundo completamente nuevo. Muchos nos vamos a reconocer en aquel día, en esa vida, en esa dimensión espiritual, invisible, no percibible actualmente por nuestros ojos físicos, y podremos en ese momento saber que valió la pena haber creído y haber seguido las pisadas del Hijo de Dios. Si tú en esta mañana no tienes esta esperanza, si tú no tienes la seguridad de morir en paz, dile a Jesús estas palabras con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, perdona mi vida.
perdona mis pecados. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos y que a los 3 días saliste de la tumba, venciste la muerte, el pecado y el infierno y a Satanás para convertirme en tu hija, en tu hijo y formar parte de tu familia ahora, de mis hermanos y hermanas que esperamos tu venida prontamente. Gracias por una salvación tan grande, por la vida eterna que me has dado y que porque puedo morir en paz al saber que me has perdonado y me has convertido en una nueva criatura. En tu nombre te lo pido, Señor Jesús. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Todo se está derrumbando a nuestro alrededor. ¿Qué es marxismo, socialismo, democracias, capitalismo, esto y el otro? Y por acá hay movimientos religiosos y experimentos de los hombres y que ahora somos una superraza, la robotización. Todo esto que el ser humano ha creído que lo está llevando a una cúpula es lo mismo que va a hacer y que los va a hundir más rápido de lo que se imaginan. Pero tenemos la palabra más segura a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra hasta que Él venga. No te separes de este libro, guárdalo en tu corazón. Medítalo, léelo, estúdialo, memoriza la palabra lo más que puedas, versículos, 2 en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche, porque el diablo quiere esto, sacar esto. Cuando el diablo haga esto y lo saque de tu vida, quedas completamente vulnerable a sus ataques. Que como dice la Biblia que se llama esto, el escudo de la fe, con el cual podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Si no tengo esto, no tengo protección. Es el momento de tomar la Biblia en serio, de leerla, traerla, estudiarla, memorizarla y terminar juntos la carrera, porque nos estará guardada la corona de la vida a los que esperamos a Jesús. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.